No. Elijo la vida. Hermano, hiciste un pacto. Se te dio una tarea. Cúmplela. Es que no sabía que si era tan difícil, había pedido algo mejor. Solo habla del maldito juego. ¿Y si me rehuso, qué? Ok, podemos discutirlo, podemos... Hola, buenas, me presento, soy Robes. Y no odian cuando las ciudades respetan tu integridad como humano, pero al mismo tiempo reafirman su autoridad como ellos hicieron de todos modos. Vale, mira, solo necesito hablar de Dark Souls, ¿ok? Pero a ver, ¿qué carajos es un Dark Souls? ¿Se come? ¿Se bebe? ¿Te trata bonito en la noche? ¿Puedes jugarlo en Wii U? La respuesta a estas preguntas es obviamente... no. Para la sorpresa de muchos, Dark Souls es un videojuego que se ha ganado la fama e infamia de ser considerado uno de los juegos más difíciles que han existido alguna vez. Al punto de que hoy en día los pendejitos y la prensa usan el eslogan de es el Dark Souls de los juegos de para referirse a juegos difíciles dentro del medio. Dark Souls es el subproducto primogénito de Demon's Souls, el hijo pródigo de Hidetaka Vigoroso Miyazaki, un diseñador de videojuegos y semidioso japonés a tiempo parcial con una visión bastante curiosa del medio. Este hermano de Buda introdujo ideas de diseño y desafío que han marcado un antes y un después en la industria. Demon's Souls dio origen a la saga, pero fue Dark Souls el que refinó la idea lo suficiente como para llevarla al siguiente nivel. Desde su aparición en 2011, Dark Souls ha dado y llenado de inspiración a incontables desarrolladores. Literalmente la cantidad de juegos crónicos que han salido de esta wea es absurda y demuestran el masivo impacto que ha causado dentro del medio a lo largo del mundo, y también en lo que muchos jugadores buscan hoy en día dentro de los videojuegos. Pero, ¿por qué? ¿Qué tiene de bueno un juego cuyo mérito es hacer que quienes lo juegan caguen sangre y orinen rosa? Dark Souls no es conocido solo por su dificultad, sino también por su diseño, su mundo, su forma de exponer la narrativa, su atmósfera tan llamativa como depresiva, la forma en cómo te deja explorar a tus anchas y descubrir sus misterios en base a la deducción, y sobre todo, por su forma de oprimirte y hacerte sentir como un don nadie en un mundo que no va de ti, pero que necesita de ti. Pocas obras son las que consiguen hacer que todas estas ideas trabajen también en conjunto, y que además te proponga una experiencia que solo se puede tener en un medio interactivo como lo son los videojuegos. Pero entonces, ¿es Dark Souls una obra maestra libre de fallos cuyo pito debería ser mamado y alabado por el resto de la existencia? Pues, sí... No. Dark Souls no es perfecto, para nada, ni de lejos. A pesar de que lo adoro y lo amo con locura, es claro que tiene errores de muchos tipos. A veces su diseño se pasa de mamón, tiene una serie de bugs que te pueden joder en más de una ocasión, tiene un desbalance terrible, el cual se puede abusar fácilmente, y una gran lista de críticas con la capacidad de burbujarte la bilis mientras estás en una partida. Esto tampoco quiere decir que el juego sea malo, ya que al final del día Dark Souls es uno de esos juegos que consiguen ser más que la suma de sus partes, y la mayor parte de sus problemas se han ido puliendo y refinando con posteriores entregas. No es un juego perfecto, pero sí uno que juega muy bien con sus cartas. Pero con el paso del tiempo he podido notar que Dark Souls tiene un gran problema. Un problema capaz de hacer que mucha gente se tire para atrás con cara de ¡ay, guacatela, qué feo! para posteriormente escupirte en la cara y desear que te ahogues con tu propia sangre. Y más que un problema del juego, es un problema de la percepción que se tiene del mismo. Me explico. Soy nuevo y quiero jugar Dark Souls. ¡Ja, sucio Kazue! No te vas a poder pasar Dark Souls. ¡Ah! La gente me dice que es muy difícil y eso no es muy bonito. Mira que esta madre es muy frustrante. Tendría que estar loco en drogas para tocar esta cosa. Quiero jugar, pero no soy masoquista. ¡Lo juro! Solo venía aquí por un vaso de agua. Me han dicho que un vato murió como 80 veces en el mismo jefe. Te voy a invadir y estoy a partir la cara, ¡joputa! Vale, no me voy a andar de mamón y diré que sí, Dark Souls es un juego mucho más complicado que la media. Y entiendo que mucha gente puede pensar que este desafío es demasiado intimidante, especialmente por la tremenda fanfarra que se le suele dar al juego por ser difícil. Pero como ya dije antes, Dark Souls no es solo un juego difícil. Y no habría que tenerle miedo a enfrentarse a algo como un videojuego, especialmente si es uno que te interesa. Y jugando Dark Souls por tu cuenta notas por qué el desafío del juego está diseñado de esta manera. Pero primero hablemos de la comunidad de Dark Souls y aquellos que se hacen llamar Gamers. de verdad.
esta, la crema innata por encima de la pirámide de la moralidad, la cual está llena de pendejines que hacen berinches cada vez que alguien juega el juego mal, o cada vez que alguien no sufre lo mismo que sufrieron ellos al jugar. La comunidad de Dark Souls es curiosa, puede ser el epítome del autismo esquizofrénico o la mejor fábrica de memes de la historia, o las dos al mismo tiempo. El gran problema recae en la gran cantidad de pendejos que no les gusta aceptar las victorias, o que tienden a decir que te has pasado el juego mal si no te pasas un desafío de la forma específica por la cual se la pasaron ellos, la cual suele ser: Mira, hijo, mira. Te vas a ir en calzones con un palo y esta chapa de cartón. Pero seguro que... A ver, hijo, ¿dudas de mí? ¿Dónde está mi jugo de curación? ¿Pero qué coño, qué pinche mariquita te dijo de esa mierda? Pero si está aquí en el tutorial. Gracioso quizás, pero esencialmente una estupidez. Jugar cualquier videojuego de la forma específica que lo hizo otra persona puede ser algo muy frustrante y esencialmente un desperdicio. Y Dark Souls, como muchos otros RPGs, ponen a tu disposición un amplio arsenal de herramientas, siendo abrumadora la cantidad de acciones que puedes tener a tu alcance conforme vas jugando y entendiendo cómo funciona el juego. Pero eso no quiere decir que todas las herramientas que te proponga el juego vayan a ser de tu agrado. La magia, tu armamento, la armadura, el marcar oponente, los mensajes e invocaciones de otros jugadores, etc. Todos estos son elementos, herramientas que te ofrece el juego. Y realmente no hay una forma correcta o incorrecta de jugar esta cosa. Cada desafío se puede afrontar de la misma manera si nunca sabes cuándo una estrategia rebuscada te va a salvar la cola. Y los individuos que te exigen jugar de una forma específica porque resulta que te pasaste algo de forma muy fácil ya que las herramientas que usaste te facilitaron el trabajo, son gente dolida que quieren ver que sufriste o tardaste lo mismo que ellos al jugar. Y no puede haber gente más dolida con una mentalidad más infantil y berrinchuda que esta. En otras palabras, ¿eso quiere decir que en una escala de adultos nagas están justo aquí? Eso sí, tampoco puedo culpar de toda la comunidad. En parte la culpa también recae sobre el marketing, ya que Bandai Namco, la empresa que se encarga de distribuir los juegos, suele enfatizar solo en el hecho de que estos juegos son difíciles, enfocados al público más niche y núcleo duro que te puedas imaginar, lo cual usualmente solo ayuda para echar más leña al fuego. Pero, ¿por qué? Otra vez. ¿Por qué es Dark Souls un juego tan sanguinariamente desafiante? ¿O por qué tiene esa fama? Dark Souls tiene muchos sistemas que el juego espera que aprendas a dominar una vez te han dado la primera lección. Esto puede hacer que la curva de aprendizaje sea un tanto jodida, sobre todo al principio del juego debido a que la cantidad de cosas por aprender es abrumadora. Pero sin dudas, una de las partes más complicadas de entender al principio en Dark Souls es la muerte. La muerte en Dark Souls, más que en ningún otro juego, es una mecánica que se relaciona intrínsecamente con la historia y con el mundo que te rodea. Todo está muerto, incluso la esperanza. Pero en este mundo la muerte no es un final. La muerte es una entidad de peso y tensión sobre ti, y al mismo tiempo una herramienta más de tu arsenal. Y tú eres el que decide si usarla de este modo o dejar que su apilamiento te afecte y empezar a perder la cordura, como muchos lo han hecho. Al igual que muchos se han hecho huecos. Y he aquí otra mecánica de igual peso narrativo atada a la muerte: la humanidad, que es aquella parte de tu ser que se pierde cada vez que mueres, pero que puede recuperarse. Siempre al morirse te dará un chance de recuperar lo que has perdido, y tú íntegramente decides si tomar esta opción una vez has muerto. Esto hace que Dark Souls no tenga un game over cada vez que mueres exactamente, sino que el game over real viene cuando el jugador finalmente abandona y su personaje se vuelve un hueco más que vaga eternamente por el mundo, aguardando el regreso de su humanidad, aguardando el regreso de su voluntad. Esta curva de aprendizaje combinada con las preconcepciones de que morir equivalen a game over en un videojuego pueden hacer a muchos pensar de que Dark Souls fue hecho para ser frustrante, pero son mecánicas que fueron pensadas para ser parte de la experiencia y le dan un nuevo sentido de lo que puede ser un game over dentro de un videojuego.
Al final del día sé que Dark Souls no es un juego para todo el mundo. Es un juego opresivo y depresivo al cual te debes enfrentar con lo poco que tienes. Y mucha gente no busca esto en los videojuegos, ya que están aquellos que solo buscan un rato de diversión o entretenimiento y eso también está bien. El juego tiene una fanbase pendejísima y quizás eso te puede echar para atrás. Pero ten en cuenta que es mejor ignorar las opiniones de personas que nunca van a reconocer tus victorias por cómo sea tu forma de jugar. Dark Souls es un juego donde la muerte es importante y esta nunca es el final. El verdadero game over de Dark Souls es cuando te rindes. Si te interesa jugar pero tienes miedo de empezar un viaje en este mundo, recuerda que los videojuegos son un medio más y deberías tenerle más miedo a no intentar hacer algo, especialmente si ese algo te llama la atención. Y por último, Dark Souls puede presentar desafíos en los cuales puedes fallar incontables veces, pero tú solo tienes que ganar una vez para alzarte con el triunfo. Ok, Dios, hice mi trabajo. ¿Me perdonas? Dios, sí me vas a devolver mi sangre, ¿verdad? Esbirro de la oscuridad. ¿Van a dejar mi mano así? Hola. ¿Alguien sabe cómo se curan las heridas transdimensionales?